Bueno, buenas tardes nuevamente, queridos oyentes. Hoy vamos, como dije, a tener como primera invitada a la doctora María Eugenia Talerico. Ella fue vicepresidenta de la UIF, de la Unidad de Información Financiera. Fue vicepresidenta, como bien dije. Después también fue vicepresidenta de la ONG Será Justicia. Hoy es precandidata senadora por la provincia de Buenos Aires de la lista de Patricia Bullrich. María Eugenia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿estás por ahí? Sí, Fabián, acá estoy, ¿cómo ¿Qué, estás? qué tal? ¿Cómo te va? Te agradezco nuevamente que estés en mi programa, ya estuviste anteriormente con lo del avión que tuvimos aquí, el avión iraní. Es Este, así, hace ah, tiempo, perdón que no pueda visitarte hoy ahí en tus estudios, no, pero bueno, po- estoy de acá para allá, po- eh, por su- lo menos lo podemos hacer de esta manera. Sumamente entendible y el agradecido soy yo. Bueno, mira, quería arrancar en principio con, eh, bueno, con el narcotráfico y la política. Hoy, bueno, el día de ayer Luis Juez largó, entre otras cosas, una pequeña bomba diciendo que en Córdoba se regalaba droga a los efectos de obtener votos. Eh, Luego Rosario la dejaron a su suerte. No llevan fuerzas de seguridad suficientes a los efectos de terminar justamente con el narcotráfico y demás. Y quería saber justamente tu opinión con respecto al narcotráfico y parte de la política. Bueno, mira, la verdad que la amenaza que hay en Latinoamérica con la cuestión del crecimiento de Argentina como un país ya no solo de tránsito, sino también de acopio y de transporte hacia el exterior, Ajá. eh, es un tema creciente, sobre todo obviamente por grandes falencias desde la coordinación del Ministerio de Seguridad, por ahí el ministerio desde donde deberían coordinarse los Tal cual. distintos esfuerzos Ujú. de lucha contra el narcotráfico, sabiendo que es un tema transnacional, ¿no? Porque obviamente Obvio. la mayor producción de drogas la tenemos en países vecinos como Bolivia y Colombia, y los carteles están operando en la Argentina, ya se sabe por un montón de casos. Arroyo Salgado, respecto de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lo viene denunciando. Ujú. Hay informes internacionales que señalan que Santiago del Estero es una provincia portaaviones del narcotráfico. Tenemos puertos cerca de los cuales se encuentran depósitos con cargamentos de mucha droga, y todo esto junto al problema social de falta de trabajo, de menos educación, ¿no? Sí, Creciendo, es es una verdad. mezcla entre los carteles operando obviamente en la Argentina, un descontrol en materia de seguridad, de inteligencia, de presencia de fuerzas de seguridad, o sea, los esfuerzos estatales para combatir la amenaza todos descontrolados, Sí. junto a un problema social donde obviamente el narcomenudeo empieza a ser una alternativa para chicos, donde ven además que en los barrios más carenciados los narcos o los que se dedican a este negocio prosperan. Sí, es Entonces, la verdad. verdad es un tema muy grave, donde sumando que si el dinero narco, el verdadero poder del narcotráfico que tiene que ver con su dinero, se mete en las estructuras políticas argentinas, realmente el riesgo de ser un narcoestado muy parecido a lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Ujú. Bolivia, está cercano. Sí, es verdad. Obviamente necesitamos un cambio de gobierno y de funcionarios urgente en este sentido, porque obviamente lo que denuncia Luis es de una gravedad enorme. Espero que obviamente luego pueda explicar un poco más, porque cuando un funcionario larga este tipo Sí, sí. de acusaciones es importante tener algunas precisiones, Ujú. pero yo creo que es una amenaza increciendo, e incluso en la provincia de Buenos Aires, obviamente un tema que me preocupa tremendamente, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, más con los índices que tenemos en el país. Índice de pobreza, cuando salió el índice mundial de miserabilidad salimos sextos. El índice de pobreza de los chicos, más del 50% o el 40 y algo por ciento, están por debajo de la línea de pobreza los menores de 14 años. Y justamente como vos bien decías, es un combo todo eso que hace que sea poner un terreno sumamente fácil para que el narcotráfico ingrese y tenga un camino de alguna manera allanado. Y si encima el poder del Estado no lo ataca, peor todavía. El problema tiene varias aristas, ¿no? Ujú. Pero obviamente
ocupación del narco suplantando al Estado en estos lugares más humildes, donde incluso ponen comedores, tienen asistencia social, o sea, realmente hay esta cuestión social donde logran instalarse, ¿no? Y penetrar, obviamente, de una manera como la que suplantan asistencialmente al Estado en muchas de sus funciones, muchas veces. Sí, pero incluso hasta el propio barrio a veces defiende el narco, no solo por el negocio, sino por esta asistencia que da, ¿no? Es un problema, pero por supuesto que con mucha prevención, inteligencia, parar un poco, sobre todo el negocio, que es el que trae dinero y el gran poder que tiene ese dinero de corromper, obviamente va a ser parar un poco también el aumento de esta amenaza, más allá después de poder atacar también el consumo, que es otra de las aristas que tiene este problema de la droga. Así que son varios temas y muchos años, obviamente, de desidia, de desatención. A veces pareciera que son parte del problema realmente, ¿no? Es cierto, es cierto. Después voy a conectar algo de parte de tu respuesta con respecto al cambio de gobierno y demás, y parte del remedio que sería para el futuro. Pero también te quería, aprovechando que mencioné a Juez, algunos comentaron que tal vez parte que se lo ha perjudicado de alguna manera esta posible unión que había propuesto Horacio Rodríguez Larreta con en Córdoba, y que esto de alguna manera lo ha perjudicado a Juez, que por suerte, por la posición que dispuso Patricia Bullrich, no se llevó a cabo la suma del ex gobernador de Córdoba. No sé, ¿qué opinas vos con respecto a eso? No, respecto a eso yo creo que es un manotazo de ahogado de Horacio en una provincia donde obviamente se dice que la preferencia por Patricia Bullrich es de 80-20 y que obviamente ha pedido sumar a Schiaretti en ese estado de situación frente a un contexto que obviamente no era para hacerlo, porque es como si uno a su principal competidor, de pronto al que le está por ganar el mercado, de pronto se pone aliado con esta persona que estás por derrotar después de tanto tiempo. Se leyó como algo muy, muy malo en un momento que no era lo oportuno, porque obviamente sabemos que para gobernar la Argentina se necesitan ciertos acuerdos, pero él no estaba hablando de eso. Entonces, parece que fue muy confuso y que más que a Juez, que no sé cuánto puede haber perjudicado eso en la provincia en sí y en el contexto de esa elección, pero sí creo que en definitiva lo va a perjudicar y creo que se va a ver ese resultado en Córdoba particularmente por la preferencia que desde mi punto de vista va a tener Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí. Y después igual una actitud que siempre ha tenido Horacio de cierta, de sumar a un 70%, pero en el marco de un país que necesita regenerarse, no con más de lo mismo, porque, por ejemplo, a mí me explicaban, la escuché a Peponila, esta periodista jujeña que se suma también a las listas de Patricia, decir, por ejemplo, Cecilia Moró es masista desde que en su momento el radicalismo no tenía lugares en las listas para Cecilia Moró y le piden el favor a Sergio Massa de que le incorporen en los listados del Frente Renovador. Y esas relaciones políticas, que las conoce muy bien la política, donde aparecen con otros, y esa mezcla es Morales, lo que representa seguramente Morales, Massa, Horacio, Schiaretti, personas que si están a punto de perder algo se empiezan a alinear para poder seguir manteniendo el poder, conservando el poder, y esas lógicas que ojalá de a poco, sobre todo con incorporaciones nuevas en la política, que nos sorprende, porque la gente está como acostumbrada. Nos sorprende este modo de hacer las cosas, venimos a dar otras discusiones y a tratar de romper con ese statu quo, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, un poco lo que te había comentado antes, esta actitud justamente que tiene Patricia Bullrich y lo que vos decías, el cambio, y lo que vos decías justamente de tener una actitud determinada justamente para realizar ese cambio. Pues porque en un momento determinado, cuando tuviste que decidirte a quién apoyar, dijiste, bueno, voy a estar con Patricia Bullrich. ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué crees que ella puede hacer ese tipo de cambios? Y no, por ejemplo, con Rodríguez Larreta. Algo has contestado, pero bueno, quiero que lo amplíes un poquito más.
Sí, es más que eso. Yo creo que, digamos, yo paso a la arena política con una decisión personal, Ujú, familiar, importante, porque la verdad que después del rol muy técnico que cumplimos en la Unidad de Información Financiera, ujú. estaba como trabajando para afuera y me llama Ricardo López Murphy. La verdad Sí, que me llame Ricardo a mí me dio esa sensación de estar al lado de un hombre muy íntegro, de una trayectoria intachable en sí. materia de transparencia y de honestidad. Entonces me sentí muy cómoda y después me quedé al lado de un hombre que te desafía en el conocimiento, porque obviamente él sabe mucho de políticas Ujú, públicas y siempre el conocimiento me atrapa, soy muy estudiosa. Y me quedé al lado de él estos 2 años construyendo la provincia de Buenos Aires, porque soy nacida en Colón, mm, y me dijo, me pidió que ayudara en el territorio bonaerense. Ahí mi trabajo fue junto a otra persona que elegí para trabajar, que fue Javier Iguacel, lo conocía de la función pública y me pareció un tipo distinto, joven, sí. con ganas de hacer muchas cosas muy interesantes de acuerdo a lo que él anunciaba Pasó por el y programa, construimos, Javier. ¿cómo? ¿Qué pasó por el programa, Javier? Por nuestro programa. Bueno, él, digamos, yo los conozco a los Luis Petri de la lista de Patricia, a Álvaro Lamadrid. Siento que hay una generación ahí que nos vamos como alineando Ujú, por cómo trabajamos, por los valores que tenemos. Cuando Ricardo manifiesta el apoyo a Patricia Bullrich, ya trabajando en el territorio bonaerense con mucha comunidad con Javier, bueno, la verdad que más allá de una decisión bastante conjunta de Ricardo, ujú. una gran para mí, porque Patricia, más allá de que tiene una trayectoria política distinta, y obviamente me parece que ha evolucionado y madurado en un sentido, me parece que Patricia tiene también esa honestidad, a lo mejor desde el punto de vista político, como digo, otros orígenes y ha pasado Sí. por muchas otras cosas, pero sí observo también esa característica de mucha transparencia, de mucha integridad, de mucho coraje y determinación, que Es eso no verdad. quiere decir llevarse todo por delante, sino que sí me dan la garantía de que no van a transar con cualquier cosa y la Argentina necesita que no se transe con cualquier cosa para mantener ese statu quo de intereses muy poderosos y muy grandes que tiene la Argentina, de esos beneficiarios de siempre. Ujú, Estoy hablando de sindicalistas, estoy hablando de empresarios y estoy hablando del poder político. sí. Me da esas dos personas para mí, también Javier y estas nuevas jóvenes que se incorporan, ¿no? Luis Petri me pareció también una elección muy acertada en este sentido, y eso me fue entusiasmando. Entonces, si me preguntás, creo que la decisión más importante pasó por estas condiciones personales de estos dos líderes y a mí me interesa mucho la pelea contra la corrupción y contra la transparencia y en eso creo que hay que mirar a ver quiénes están hablando de cómo vamos a dar esa pelea y hay otros candidatos que de esto no hablan. Es verdad, es verdad. De López Murphy, te digo, mi impresión, la verdad que él tuvo un par de hierros calientes y la verdad que él no los largó. Cuando fue ministro de Defensa, cuando fue ministro de Economía, y después justamente de haber dejado el cargo, él siguió manteniendo justamente sus acciones, sus ideas y la defensa justamente de estos dos, sobre todo, bueno, en el sentido de las Fuerzas Armadas y demás, que siempre son muy atacadas y demás cuestiones, él tiene una posición muy firme, muy clara de su punto de vista y no le tiene miedo, a pesar de que no sean populares tal vez sus decires en ese sentido, pero él en ese aspecto tiene integridad y sigue estableciendo lo mismo, lo cual me saco el sombrero en ese sentido y en ese aspecto. Es acá el que hace lo políticamente correcto para el statu quo de la política argentina se equivoca porque no hace lo que debe hacer. Y Ricardo en eso es un ejemplo, porque también como Sí, ministro de Economía, tal cual. cuando el viernes se le ocurrió que tenía que anunciar y del modo que tenía que anunciar lo que Ujú. había que hacer, después la política se lo llevó puesto, Sí, obviamente en un gobierno que todo el tiempo terminó muy mal, ¿no? tal Por cual. no hacer algo económica. Él, y como vos también decís, con el tema de nuestra historia, el sesgo que tiene la historia en materia de terrorismo, Ujú. del gobierno militar, sus desaparecidos, también es un tipo muy firme en sus convicciones, incluso jurídicas, sus posiciones Sí, jurídicas frente a la situación y se la banca porque digo que lo políticamente correcto en la Argentina hoy te diría que es un tema peligroso porque implica como alejarte un poco del deber ser, de lo que tenés que hacer. exacto, sí, y más con, digamos, los tiempos que se vienen, son de alguna manera de gente que tenga claridad,
que tenga esa actitud y que tenga esa firmeza, como vos decías recién, que eso no significa llevarse el mundo por delante, pero No, sí de tener ideas claras y decir, bueno, el rumbo es poder torcerlo un no, poquito, pero el rumbo va por acá y no 180 grados para el otro lado. totalmente. Hoy estamos acostumbrados. Se ha corrido tanto que como que hacer piquetes, acampar, eso Sí, significa ya otorgar todo tipo de derechos a la protesta y esto no es así porque tus derechos terminan donde empiezan los míos y acá hay ujú, una afectación muy colectiva de ese tipo de derechos a partir de obviamente políticas populistas que vienen de lo que nosotros tenemos que tratar de ordenar en la Argentina para tener sobre todo paz social, ¿no? sí, Porque todo altera a la vida de la gente que quiere ir a trabajar. Los otros días yo veía en una marcha que estaban haciendo frente al Ministerio de Desarrollo Social una señora que se había venido a la capital a atender en un hospital y había quedado atrapada en el en medio el de esa medio, semejante. tal cual. Y entonces no es solo un tema del derecho a protestar que puedan tener, sino el derecho de otros ciudadanos a trabajar, a hacerse atender, a digamos, no tener por qué sufrir ¿no? esa limitación de tus propios derechos de circular y de poder llegar a tu trabajo con tranquilidad. Es verdad. Nos quedan 8 minutos. Quería preguntarte, ¿por qué te tienen que votar a vos, el ciudadano de la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo es difícil porque no estoy acostumbrada a esto de venderme. Lo Pero que vas a yo tener que digo es empezar, que ¿eh? voy a tratar de traer a la política renovación Ujú, y obviamente una convicción muy profunda en cuanto a los valores que tenemos que sostener. Y mi gran tema tiene que ver con la integridad del funcionario y ujú. dar una pelea contra la corrupción, que para mí es el principal pilar que se ha corrido en la Argentina en cuanto a los valores y que después eso trastoca todo lo otro que tiene que ver con políticas económicas, de Es cierto. educación, de si están todos pensando en a ver de dónde manotean un poco de dinero, todo Es eso verdad. o no llega o está mal. Entonces, para mí es esta la gran pelea, me involucro en política porque creo en la Argentina, porque me he quedado en mi país teniendo la opción, quizás no hacerlo, me parece que estamos en un país increíble y que ojalá mucha gente nueva se involucre. Ujú. Por supuesto, proyectos tienen mucho que ver con mi especialidad, ¿no? Que quizás esto de elevar un poco las penas en los delitos de corrupción de los funcionarios públicos que son verdaderamente muy bajas. Eso está en la reforma del Código Penal, con lo cual Sí. hay que instar la aprobación del nuevo Código Penal que ya está redactado y listo para Ujú. ser aprobado. La cuestión de la extinción de dominio, el trabajo de los presos, o sea, las personas que están presas, esto de que no pueden trabajar los que están procesados o con unas prisiones preventivas me parece una barbaridad. Los Ujú. presos tienen que trabajar, pero no por un tema de hacerle hacer algo forzoso, sino Sí. para generar sustento lo de su familia, para repararle al Estado los costos de que las personas estén detenidas. Hay boleta única, por supuesto, que quizás se aleja de los temas de corrupción, pero sí Ujú. me parece que tiene que ver con la calidad de las elecciones que estamos viendo Seguro. en muchas jurisdicciones. En la ley de menores, el sistema penal juvenil de menores también tiene que ser reformado, bajando sin duda la edad de imputabilidad, pero también previendo un sistema tutelar y de reinserción social de los chicos que están en condiciones de delinquir. La ley del Consejo de la Magistratura, que la Corte ordenó Sí, sancionar al Congreso exactamente. de acuerdo para reducir el estamento político, la representación del Consejo de la Magistratura, sin desatender el equilibrio, porque la Constitución le da al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Diputados y al Senado una participación, pero hay que reducir ese estamento porque si no la preponderancia hace que esté muy mal el Consejo de la Magistratura y algunas cosas más que, bueno, estas se me están ocurriendo Está ahora bien, no te porque sé que preocupes. a veces Creo que hay son un... más en ejecutiva que legislativa, pero sí. bueno, son un poco, imagino que pueden ser tratados en ese. Pero van de la mano, una de la otra. Creo que hay también un proyecto de código procesal penal, que no fue aprobado y hubiese sido de mucha evolución para nosotros en ese sentido. Fue aprobado y está siendo implementado en dos Ah, provincias que son Jujuy y en Salta ajá. y justamente una comisión del Congreso de implementación debía hacer el seguimiento para la implementación progresiva en todo el país, Ah, pero no lo hicieron porque el Código Procesal Penal nuevo trae el sistema acusatorio que les da gran poder a los fiscales, incluso sí. con el sentido de oportunidad para los juicios, y Ujú. como no pudieron cooptarle al Ministerio Público Fiscal, que trataron de nombrar un procurador, cambiando las mayorías para nombrarlo y poner un jurado de enjuiciamiento de fiscales para, como dijo el presidente de la asociación, ponerlos en un pelotón de fusilamiento. Como no lograron hacer eso, lo otro lo dejaron planchado.
Así que eso obviamente está para ser implementado y depende del Congreso de la Nación, así que obviamente también es otro de los desafíos. Instrumentos que al fin y al cabo estarían justamente en lucha contra la corrupción, que es el peor mal nuestro, porque nosotros tenemos gente que con un buen nivel, un buen nivel intelectual, un buen conocimiento técnico, tenemos bienes para poder desarrollar económicamente. Tenemos un montón de cosas, pero no lo hacemos justamente, creo yo, justamente por la cuestión de la corrupción. No tenemos muchas más excusas como para no poder avanzar como país. Mira, el funcionario que llega a la función pública para ver de dónde puede robar plata, no está ocupado para solucionarle los problemas a la gente. El Es verdad. desvío de tu atención es natural porque si vas a generar negocio para robarte plata, no estás pensando en cómo tiene que llegar esa plata a la gente, Exacto. como salud, como escuela, y esto es palpable, pero además se palpa por un enriquecimiento fenomenal de funcionarios donde en el pueblo o en la provincia se saben quiénes eran cuando llegaron y quiénes son hoy. Entonces yo les pido a la gente que piense que no somos todos iguales y Sí, que esa seguro. corrupción de estamento político se tiene que terminar porque es todo plata de la gente que no le llegó en un país con, obviamente, la pobreza que vos indicabas, con una indigencia fenomenal y políticos ricos. Sí, Entonces me parece que sí que es la verdadera batalla para que las cosas se empiecen a acomodar en serio. es verdad, es verdad. Tenemos políticos que casi toda su vida fueron funcionarios públicos. Los salarios de funcionario público nunca hubiesen sido suficientes para ser multimillonarios en dólares. Y sin embargo lo son. Entonces uno dice, eso es palpable y sin embargo siguen libres. Pero bueno, nada, es el país que nos tocó y que vivimos. Santa Cruz sabe que de cajero del Banco de Ujú. Santa Cruz llegó el terrateniente más importante de Santa Cruz. Igual es eso por hablar del otro lado del mostrador. El problema está instalado socialmente, con lo cual está en todos los lados de la función pública y yo vengo para esa pelea porque no me da todo lo mismo. Bueno, genial, bueno, genial, Mario, genial. La verdad, un placer haberte tenido por acá. Fueron muy claras tus conceptos y tus ideas. Y bueno, en la próxima entrevista vas a ser la candidata seguramente a senadora por la provincia de Buenos Aires. Así es, vamos a ver cómo nos van las pasos y bueno, Seguramente ojalá bien, nos voten porque el compromiso es sincero. seguramente muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señores y señores, la doctora María Eugenia Talerico. Grávida es una ONG que presta servicios de acompañamiento para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable.